Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos todos a un podcast más de Angelando Experience y en esta nueva temporada donde estamos hablando del amor y las relaciones de la generación X. Pero para poder hablar muy bien del amor y las relaciones de la generación X tenemos que entender de dónde viene el concepto de generaciones. Devuélvete al episodio 1, cuáles son los miedos, el episodio anterior, y hoy por supuesto vamos a hablar de los logros y las victorias, porque si no damos todo este contexto y todos estos referentes va a ser muy difícil que entendamos cómo es que hemos construido el amor y las relaciones. Así que hoy vamos a dedicar este episodio justamente a hablar de logros y victorias de la generación X. Bueno, dentro de ellos, ¿cuáles vamos a encontrar? Primero, independencia. Cuando dimos un poco el contexto de las generaciones, veíamos que en esta generación, papá y mamá, ¿sí?, estaban trabajando. No tanto por necesidad, no porque no la hubiera, sino porque las mujeres de esta generación y un poco atrás empezaron a reclamar mucho más sus derechos y su posición en la sociedad. Es decir, quiero trabajar, no necesariamente tengo que, quiero porque es parte de mi realización. No solamente tú vas a sostener, yo también quiero sostener. Entonces, en ese tipo de dinámicas familiares, pues los de la generación X fuimos los primeros en tener llaves de la casa muy temprano. De hecho, eran los papás, entregaban la llave y decían, tú ya sabes que si no he llegado, llegas, calientas tu almuerzo, te pones a hacer tareas y haces otras cosas. Claro, habían cuidadores, ¿sí? Posiblemente esos cuidadores estaban los abuelos, maternos especialmente, o algún familiar. Sin embargo, ese simple hecho, cuando tú le dices a tu hijo, aquí tienes tu llave para que puedas ingresar, ya es una apertura hacia comportamientos más autónomos y responsables, ¿sí? Entonces, esta generación se marcó mucho por ese logro de la independencia, de mayor autonomía. ¿Qué otra victoria o logro se le reconoce a la generación X? La adaptabilidad. Ya lo hemos dicho, pasamos, ¿cierto?, de desprendernos de lo analógico y pasar a lo digital. Fue una generación que tuvo que atravesar muchos cambios, pero el cambio más importante tuvo que ver justamente con la tecnología. Y si nosotros miramos hacia atrás, vamos a reconocer también que esto impactó mucho en los medios de comunicación. Los medios de comunicación tuvieron un auge muy grande porque ya al estar la tecnología, al llegar el internet, al tener acceso a toda esa información, hizo que abriéramos mucho más los ojos a cosas que antes no teníamos el acceso y que a su vez, en la medida que se iban dando los cambios y era uno a otro, porque la tecnología iba avanzando muy rápido, pues hacíamos uso de la adaptabilidad. No fue la generación que se quedó y porque estamos cambiando y todo tiempo pasado fue mejor, ¿sí? Como lo escuchábamos muchas veces de los abuelos, todo tiempo pasado fue mejor. Aquí es, pues esto es lo que hay y esto nos va a traer algo bueno, ¿cómo hay que hacerlo? Entonces, eso es lo que denominamos como gran logro en adaptabilidad. Se reconoce además también como logro en nuestra generación la ética laboral. ¿Qué queremos decir acá con la ética laboral? Fue una generación que se caracterizó por el trabajo duro, por la dedicación y por la disciplina. Fue inculcado de esa manera y también se reconocía que ese trabajo y esa disciplina iba a llevar a grandes logros. Pero se hizo un cambio muy importante y fue empezar a equilibrar la importancia del tiempo con la familia y el tiempo con el trabajo. Fue parte también de entender que no era muy bueno depender solo de un trabajo, porque ya se habían escuchado, ¿sí? Ay, que mire que fulanito, tanto tiempo que llevaba en la empresa y ahora lo sacaron. Recuerden ustedes que hubo una generación que presenció despidos masivos. Y cuando hay una tradición oral y nos llega esa información, por supuesto decimos, eso puede pasar, entonces vamos a empezar a diversificar. No era de apegarnos tanto
sino de empezar a diversificar. Y aquí empezamos a encontrar posiblemente personas que ya tenían 2 trabajos, un trabajo de medio tiempo, otro trabajo de medio tiempo, o un trabajo de tiempo completo, otro trabajo como de horas extras, o que podías ir haciendo de una manera más flexible. Entonces, esto fue un gran logro en esta generación. El equilibrio entre lo laboral y lo personal, como lo dije anteriormente, pero también el empezar a emprender. Ese arriesguémonos a hacer algo, porque no quiero trabajar toda la vida para alguien que se está enriqueciendo a punta de lo que yo hago. Yo quiero también tener lo mío y poder llevar mi proyecto, mi sueño, a dimensiones que de pronto yo todavía no conozco, pero sé que lo puedo hacer. Otro gran logro es que fuimos una generación y seguimos siendo una generación donde criticamos muchas cosas, pero con apertura. ¿Qué significa esto? Que si bien asumíamos posturas críticas y las seguimos asumiendo, también empezamos a abrirnos a nuevos protagonistas y nuevos actores en dinámicas importantes de la sociedad, que tenían que ver, por ejemplo, con lo político, que tenían que ver con lo religioso, que tenían que ver con todas las identidades de género, donde no empezábamos a rechazar esto, no debe ser, sino es esto más esto, ¿sí? Y es igualmente válido. Entonces era un reconocimiento a la diferencia, sin dejar quizás un pensamiento crítico, pero no era el pensamiento crítico de la crítica por la crítica, sino era la crítica reflexiva, la crítica con fundamento, pero lo más importante, la apertura, que ayudaba a que tuviéramos esa apertura, la misma adaptabilidad de la que yo hablaba anteriormente. Es que sabemos que el cambio es parte de la vida. El punto es cómo nos vamos adaptando al cambio y cómo lo vamos asumiendo. Hay quizás otras generaciones que fueron más rígidas en términos de negarse un poco al cambio, y eso hacía también que se frenaran muchos avances. Aquí ya no podíamos seguir frenando los avances, porque es que la tecnología te iba empujando mucho más a que te abrieras por toda la información que iba llegando. Otro logro: consumo consciente. Recuerden que en un episodio anterior lo mencioné también, y es que los baby boomers gozaron, ¿cierto?, de mayor estabilidad económica. Entonces nosotros, si bien tuvimos y pasamos por algunas crisis, aprendimos que si bien podemos darnos gusto y que es muy rico tener esto, no era sencillamente con el ánimo de atesorar o de tener. Y eso es una diferencia que yo he notado mucho con las generaciones más nuevas. Por ejemplo, la generación Z. La generación Z se caracteriza mucho por el consumo. Entonces quiero esto, pero salió esto que es mejor, quiero esto ya no me sirve, pero salió ahora esta nueva versión y yo tengo la anterior, esta ya no la quiero esta. Y está bien, si lo puedes hacer no pasa nada. El punto es que en esta generación, la X, hablábamos más del consumo consciente, es decir, empezamos a entender que el consumo era importante siempre y cuando estuviera asociado a una experiencia auténtica que me permitiera a mí crecer como persona y sentir que realmente me estaba aportando para algo más. Si no iba desde ahí, pues pasa, no lo necesito, no en este momento, quizá más adelante, y no generaba ninguna frustración. Valoramos todo aquello que facilite mi calidad de vida. Es bienvenido. Pero también tenemos que entender entonces qué era lo que nosotros empezamos a entender por calidad de vida y lo que entiende por calidad de vida las nuevas generaciones. Otro logro: el diseño de una vejez activa. Empezamos a darnos cuenta, y si ustedes lo logran ver, desde la generación X se empezó a ver que cada vez más
se iba alargando el promedio de vida. Por lo mismo empezaron a cambiar también las políticas y las leyes de la jubilación. Cada vez empezaban a alargarlo. No nos vamos a meter en ese tema, sencillamente lo nombro como un referente de cómo todo iba cambiando. ¿Pero por qué empezó a cambiar? Porque empezamos a entender distinto el concepto de vejez y de envejecimiento. No se empezó a ver como algo terrible, no se empezó a ver como algo que a lo que tú le tuvieras que huir. De hecho, si lo miramos, las mujeres de esta generación, muchas, cuando ustedes las ven que están ahorita, por ejemplo, 45, 50, 55, ya dejaron de pelear de tengo que tinturarme siempre y sencillamente pues si mi cabello es blanco, lo tengo blanco, porque eso no está asociado a un tema distinto, sino pues así es la vida, así lo voy manejando. Anteriormente era como oculta, no lo digas, como que había también mucho prejuicio en torno a cuántos años tienes, no lo vayas a decir. Ahorita hay mucha más apertura. ¿Por qué? Porque en esa redefinición del concepto hay algo muy importante y es el concepto de autocuidado. Es el concepto de salud, es el concepto de prevención, es de cómo quiero yo vivir mi vida sin depender de mis hijos, de mis nietos, de mis sobrinos, sino siendo una persona autónoma. Pues, ¿qué me da la autonomía? La salud. ¿Y cómo voy a cuidar la salud? Pues previniendo, haciendo ejercicio, quizás meditando, haciendo otro tipo de cosas. Entonces esa resignificación ha sido muy importante y creo que le ha abierto muchas puertas a las generaciones siguientes. Siguiente logro, ¿sí? No caer en grandes discusiones. Y no significa que no las tengamos, significa que las discusiones empiezan a ser distintas. Y traigo a colación como dos conceptos que me parece importante. Ni caemos en ser ingenuos, ¿sí? Optimistas. O sea, como que no somos tan ingenuos de creer todo lo que nos están mostrando, porque reconocemos que hay memoria, que la memoria es importante, que la historia me da a mí un contexto y que si la desconozco seguramente la voy a repetir. Pero tampoco somos apocalípticos ingenuos, es decir, esto está pasando, de esto no vamos a salir y esto es el fin. Entonces, ¿por qué? Pues porque ya pasamos por tantas cosas que nos demostraron que sí nos podemos reinventar. Pasamos la pandemia, nos reinventamos, ¿cierto? Aprendimos a manejar redes sociales, aprendimos a tener trabajos virtuales, aprendimos muchas cosas. Entonces sabemos que no se va a acabar, sí, que es parte del cambio. Entonces estamos en eso. Hacemos discusiones, pero las discusiones que hacemos siempre van con el ánimo de fortalecer y de fortalecer ideas en las cuales seguimos creyendo. Seguimos dándole importancia al matrimonio, le seguimos dando importancia a la familia, le seguimos dando importancia a los hijos, sin decir que tengan que prevalecer en sus formas más tradicionales. Y volvemos y lo conectamos con lo que yo mencionaba anteriormente, y es cómo le damos apertura a los distintos protagonistas que van llegando. Aceptamos con mayor tranquilidad, ¿sí? Que haya matrimonio dentro de la cultura LGTBI, etcétera, etcétera. Y no pasa nada, aceptamos, ¿sí? Distinto a generaciones atrás que se negaban abiertamente y se veía, por ejemplo, como si fuera una enfermedad. Bueno, y algo de lo que me enteré haciendo ciertas revisiones, y es que ha sido de las generaciones que a pesar de que ya puedan llegar a los 50, 55 o 60, siguen teniendo una vida sexual muy activa. Así que grandes logros. ¿Y por qué nombro este último como importante? Porque también hay varios estudios que ustedes lo saben, se han hecho porque hay preocupación, porque no, digamos que ya las nuevas generaciones abiertamente dicen no voy a ser mamá, no voy a ser papá, no quiero tener hijos, y empezaron a mirar qué hay detrás de todo esto. Hay muchas cosas, pero dentro de las que se han encontrado es que las nuevas generaciones no le están dando mucha importancia al sexo. La generación X sigue creyendo que el sexo es importante porque está asociado con intimidad, con vínculo, con cercanía y con relaciones auténticas. Bueno, este es el tema que quería compartir con ustedes hoy.
Si eres de esa generación, déjanos en tus comentarios. ¿Hay algún otro logro que tú hayas percibido y que nosotros no hayamos contemplado? Déjanoslo en los comentarios para que podamos aprender entre todos. Recuerda, tenemos un encuentro 3 de diciembre, un webinar. Vamos a hablar del poder del agradecimiento. ¿Por qué? Porque estamos agradecidos contigo, queremos compartirlo, queremos cerrar muy bien este 2025. Estás invitado, es gratis, así que te puedes suscribir. Vas a encontrar el formulario en la cajita de la descripción para que puedas diligenciarlo y esperamos verte ahí. Si no te has suscrito, recuerda darle clic a la campanita, es gratis, no te va a costar nada. Si el contenido te gustó, compártelo y no olvides dejarnos tu like. Nos vemos el próximo martes.